¿Eres alguien que suele preocuparse en exceso? ¿Que suele imaginar los peores escenarios posibles y después de atormentarte tanto te das cuenta que todo lo que imaginaste realmente rara vez o nunca sucede? Esto se llama catastrofización o pensamiento de catástrofe. Y lo más importante es que tú puedes aprender a ponerle un alto y a reemplazar estos pensamientos tan catastróficos por otros más productivos y enfocados a encontrar soluciones a cualquier situación que estés enfrentando. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Albavera. Hoy continuamos con nuestra serie de distorsiones cognitivas, recordando que son errores de pensamiento que suelen darnos una visión bastante distorsionada de cómo son las cosas y nos pueden provocar ansiedad, depresión, preocupación, un malestar general, porque solemos ver las cosas más negativas de lo que realmente son. Esto nos suele conducir a actuar impulsivamente y a hacer cosas que muchas veces van en contra de nosotros mismos o en contra de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Afortunadamente, son hábitos de pensamiento. Esto quiere decir que podemos trabajar en ellos, podemos aprender a identificarlos y a reemplazarlos por otros pensamientos mucho más productivos, más realistas y que vayan a favor nuestro en vez de nuestra contra. Y eso es lo que tratamos en estos videos. La distorsión de hoy, como ya mencionamos, se llama catastrofización. Y te voy a poner algunos ejemplos clásicos de cómo suele manifestarse esto en la vida cotidiana. Primera situación. Quedaste con algún familiar o algún amigo, se quedaron de ver para cenar, digamos a las 7 de la noche. 7:10, 7:15, no llega y no te llama. A lo mejor tratas de localizarlo, pero no te responde. Y empiezas a imaginar, ay, ¿y si tuvo un accidente de tránsito? ¿Qué tal si ahora mismo está en una ambulancia camino al hospital? ¿Qué tal si fue algo grave? ¿Qué tal si lo secuestraron? Tratas de localizarlo nuevamente, pero no contesta. Y tu preocupación crece y crece. Ya hasta empiezas a tener un malestar en el estómago de tan preocupado que estás. Finalmente, 7:20, tocan a la puerta. Y es tu amigo, es tu familiar, y te explica que había más tráfico de lo de costumbre y para colmo su celular se quedó sin batería y no pudo avisarte que iba a llegar tarde. Finalmente tienen su reunión y todo como si nada, pero te queda esta sensación, ¿no? De haberte preocupado y que finalmente no pasó nada. Segunda situación, hay una persona que te encanta y por fin reúnes el valor y te acercas a ella. Empiezan a platicar, quizás la relación de amistad se empieza a dar y finalmente te atreves a invitarla a salir y te dice que no. En ese momento, pues te sientes mal naturalmente, pero empiezas a pensar, seguro no soy bueno para nadie, seguro a nadie le intereso, nunca nadie me va a querer y me voy a quedar solo el resto de mi vida. De una situación pequeña hiciste una cosa enorme y un problema tan momentáneo lo hiciste para toda la vida. Tercera situación. Pasaste una noche un poco incómoda, ¿no? Como que te acomodabas de un lado y del otro y como que no podías dormir. Pero bueno, finalmente lograste descansar un poco y al día siguiente amaneces con un dolor en el brazo izquierdo. Podría ser cualquier cosa, pero empiezas a darle vueltas al asunto y finalmente piensas, ¿qué tal si es el primer síntoma de que me va a dar un infarto? ¿Qué tal si estoy mal de salud? ¿Qué tal si acabo hoy en el hospital? ¿Qué tal si hoy es el último día de mi vida? Algo serio que pudo haber sido tan sencillo como igual y dormiste demasiado tiempo recargado en ese brazo y realmente el músculo está entumecido. Estos 3 ejemplos de catastrofización tienen algunas características en común. La primera es que de una situación medianamente incómoda, sin tener evidencia suficiente, nos saltamos a una conclusión o a un desenlace catastrófico, incluso trágico. La segunda característica es que de una situación que es temporal,
de un acontecimiento que pasa en unos momentos, lo extendemos el problema que según nosotros estamos enfrentando muy prolongado hacia el futuro, incluso para el resto de nuestra vida. Y la tercera característica, que esta es un poco más sutil y no en todos los casos se ve tan obvio, es que el escenario que nosotros estamos imaginando que va a suceder es una situación que vamos a ser incapaces de enfrentar, que nuestros recursos, ya sea físicos, emocionales, económicos, lo que sea, no nos van a alcanzar para enfrentar esa situación. Entonces nos vamos a ahogar y ¿qué va a ser de nosotros? Estas son las características que tienen en común esta clase de escenarios. Y estos son solamente algunos ejemplos, pero se puede dar, por ejemplo, en una amistad o en una relación de pareja que a lo mejor en una discusión en la que se calentaron las cosas, hiciste un comentario que sabes que no debiste hacer, ¿sí? Pero de ahí sacas el desenlace que seguro esta persona ya no me va a querer hablar nunca más, se va a enojar muchísimo conmigo, hasta aquí termina la relación. O se puede dar también en una situación laboral en la que cometiste algún error en un proyecto o en algo que se te encargó y por esa razón piensas, seguro mañana me va a llamar mi jefe a decirme lo fatal que fue mi error, me va a correr, me voy a quedar desempleado, voy a vivir en la calle y me va a ir mal el resto de la vida. Nuevamente hago énfasis de una situación medianamente incómoda y quizás un poco ambigua, brincamos a un desenlace catastrófico, trágico, enorme, con lo que no vamos a poder lidiar. Estas características te pueden servir para detectar esta situación cuando la estés teniendo, porque a veces nos damos cuenta ya que estamos demasiado envueltos, ya que nuestra ansiedad sube y ya no podemos pensar con tanta claridad. Entonces, entre más temprana sea la detección de este patrón de pensamiento, más fácil te va a ser interrumpirlo y frenarlo. Y quizás te estés preguntando, bueno, ¿y por qué tenemos este tipo de pensamiento? Sobre todo si lo has experimentado o lo experimentas habitualmente, hasta genera cierta frustración, ¿no? Porque dices, es que estas cosas nunca suceden, pero no puedo evitar pensarlas, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Estoy mal? No, no estás mal, te repito. Todas estas distorsiones cognitivas son simples hábitos de pensamiento, a veces tan recurrentes que ya parece que son parte de nosotros, pero no lo son, ¿ok? Y esta distorsión en particular tiene una función, es una especie de mecanismo de protección, aunque bastante disfuncional. Si nosotros estamos pensando en una situación muy mala de cómo posiblemente pueden desembocar las cosas, de cierta forma ya nos estamos preparando a vivir esa situación, ¿sí? Entonces hay una cierta tensión en el cuerpo, una respuesta fisiológica de estrés que nos prepara a tomar acción. Y entonces, cuando avanzan las cosas y la situación que habíamos imaginado no sucede, existe esta sensación de satisfacción o tranquilidad, como finalmente no pasó, ¿sí? Y ya no hay esa decepción si hubiéramos esperado algo bueno y hubiera pasado algo malo, ¿sí? Ahora esperamos algo muy, muy malo y como no sucedió, como que nos sentimos mejor. Y de hecho, el cerebro puede llegar a hacer esta relación equivocada y creer que por el hecho de anticipar la situación y preocuparnos por ella, ya no sucede. Aunque suene completamente ilógico cuando te lo explico, el cerebro a veces hace esa clase de conexiones que no tienen lógica, pero son como pequeños atajos mentales para procesar todo más rápido, ¿sí? Entonces, aquí está la clave en parte de la solución. Tenemos que desafiar ese pensamiento. No, anticiparlo y preocuparnos al respecto no previene que las cosas sucedan.
De hecho, es más probable que de tanto preocuparnos y de tanto imaginar esta situación, por ejemplo, en el ejemplo de los problemas de salud, ¿no? Que te ponía del brazo izquierdo, de que, ay, me va a dar un infarto, a lo mejor no tan drástico, ¿sí? Pero sí, el hecho de estar en un estrés constante definitivamente te puede hacer más propenso a un problema de salud. Entonces, cuidado con esta falsa relación que hace el cerebro de causa y efecto. Tenemos que desafiar y romper ese vínculo y decirle a nuestra mente, a nuestro cerebro, no, por el hecho de estarte preocupando, no se va a prevenir. Otra forma de combatir esta distorsión cognitiva es hacer memoria de todas las veces que he imaginado los peores escenarios. ¿Cuántas veces realmente han sucedido? A lo mejor la respuesta es ninguna, 0. Entonces, eso quiere decir que hay una alta probabilidad de que nunca suceda. Sí, tal vez ya debo de parar de tener estos pensamientos tan negativos porque no valen la pena, nunca suceden. Sí, de igual manera, hacer memoria de tantas veces que me he estado horas, días preocupándome por una situación. ¿Realmente ha valido la pena? ¿He solucionado algo con mi preocupación? Porque una cosa muy distinta es preocuparse y otra cosa es actuar al respecto sobre esa preocupación. Entonces, si únicamente me estoy limitando a preocuparme, a tener pensamientos negativos que me invadan y que de hecho es tanta la negatividad que hay en mi mente que eso me inmoviliza y me impide tomar acción. ¿Sí? Entonces es cuestionarme, ¿realmente vale la pena ese nivel de preocupación? Y si la respuesta es no, es que tengo que parar. Y esto me sirve de introducción para presentarte la siguiente arma que tienes para combatir la catastrofización. Designa un tiempo específico y limitado para pensar al respecto de tus preocupaciones y diseñar e implementar un plan de acción. ¿Sí? Si hay una situación que te preocupa demasiado, que es probable o no probable que suceda, pero te invade la mente, ok, tengo 20 minutos de las 6 a las 6:20 de la tarde, voy a pensar al respecto con el propósito de encontrar una solución, de diseñar un plan de qué puedo hacer al respecto para arreglar esta situación en caso de que suceda o prevenir que suceda. Es muy probable que con estas estrategias ya puedas hacer frente al pensamiento de catástrofe, pero si aún continúas teniendo estos pensamientos invasivos, te voy a dar una estrategia más y es un poco contraintuitivo. Debo dar crédito a la persona de la que tomé la idea, se trata de Jordan Peterson, probablemente muchos de ustedes hayan escuchado ya de él. Y él propone que cuando tengamos estos pensamientos negativos en los que recaemos mucho y por más que tratamos de distraer nuestra mente o pensar en otra cosa, continuamos teniendo, él propone lo siguiente: acércate todavía más al pensamiento. Voy a tomar textual uno de los ejemplos que él propone. Una persona le pregunta, constantemente imagino que atropellan a mis hijos, que quedan muy graves de salud o incluso pierden la vida. Estoy desesperado. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y su respuesta es la siguiente: si esto ocurre, tanto con este ejemplo como con todos los ejemplos que planteamos anteriormente, sí, las amistades pueden terminar en una discusión. Sí, a todos nos puede dar un infarto en algún momento, no estamos exentos. Sí, cualquiera de nuestros familiares o amigos puede verse involucrado en un accidente de tránsito. Todas estas cosas suceden. Sí, no te quiero plantear un mundo color de rosa en el que estás protegido de todos los peligros y todas las tragedias que hay en el mundo. No, estas cosas son reales, estas cosas suceden. No son tan cotidianas. La probabilidad de ocurrencia es
pequeña comparado a la probabilidad de que las cosas salgan bien. Pero sucede, ¿sí? Entonces, si nos inclinamos hacia este pensamiento y decimos, ok, sí existe la posibilidad de que atropellen a mis hijos. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Recuerdas que una de las características de esta distorsión cognitiva que te mencionaba es pensar o creer que no vamos a poder enfrentar la situación, el desenlace que estemos imaginando? Es aquí donde la propuesta de Jordan Peterson hace sentido, porque aquí estamos desafiando esa noción de que no vamos a poder enfrentarlo. Al pensar e inclinarse más hasta ese escenario trágico, catastrófico, nos da la oportunidad de pensar qué haríamos si esta situación se presentara, ¿sí? Y por muy dolorosa, por muy difícil que pueda ser una situación que podamos enfrentar, el hecho de saber por cuenta propia que sí vamos a poder hacer frente a ella, que sí vamos a poder hacer algo al respecto, y aunque nos duela, aunque nos sea sumamente difícil, sí vamos a poder salir adelante. Y esto, por un lado, genera una sensación de calma, porque nos damos cuenta que tenemos agencia sobre nuestros problemas, sobre nuestras situaciones difíciles que estemos enfrentando, ¿sí? Nos hace abrir los ojos a que no somos víctimas y que tenemos algo que hacer. Y por otro lado, disminuye la probabilidad de que estos pensamientos te sigan invadiendo tanto, ¿sí? A lo mejor antes, por mucho que te invadieran, tú intentabas huir de ellos. Y al enfrentarlo y darte cuenta de lo que es y de lo que tú eres más grande que tu pensamiento, que tú eres más grande de esta posible situación que se pueda presentar, hace que se disipe o incluso se desvanezca por completo. Y aún así, si lo vuelves a tener este pensamiento, ya no tiene la misma fuerza sobre ti. Ahora tú eres más fuerte que tu pensamiento. La próxima vez que tengas pensamientos catastróficos, que comiences a imaginar el peor escenario posible, que comiences a preocuparte y que en el fondo sepas que te estás preocupando en vano, te invito a que interrumpas esos pensamientos y los desafíes. Esto es todo de esta distorsión cognitiva. Espero que te sea muy útil. Si encuentras esta información valiosa, considera suscribirte al canal. Constantemente vamos a estar publicando información relativa a la salud mental, el bienestar y el desarrollo personal. Gracias y nos vemos en el próximo video.